Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola. Nos vamos a sumergir en el complejo mundo de la guerra en Ucrania. Ajá. Específicamente, vamos a explorar la posibilidad de una solución negociada y, bueno, qué podría deparar el futuro. Claro. Ustedes, nuestros oyentes, nos han proporcionado un montón de perspectivas fascinantes a través de las fuentes que han enviado. Sí. Y una de las voces clave que vamos a destacar hoy es la de José Luis Soria. Ah, sí. Él ofrece un análisis realmente perspicaz. Lo que me parece particularmente interesante de su análisis es cómo conecta la situación militar actual Sí, con las motivaciones de todos los actores involucrados. exactamente. Ya sabes, Rusia y Ucrania, Estados Unidos, Europa, China, y luego el potencial de escalada también. Es un acto de equilibrio tan delicado, Absolutamente. con consecuencias de gran alcance. Sí. No solo para la región, sino para la geopolítica global. De acuerdo. Y algo que Orella no pasa por alto es el costo humano de este conflicto. Él realmente, ya sabes, nos recuerda que hay vidas reales en juego en estas negociaciones. Totalmente. Describe una guerra que nadie parece querer continuar, ¿Cierto? pero que nadie parece saber cómo terminar. Exactamente. Y eso nos lleva a la pregunta clave, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo final de Putin? Ajá. Orella argumenta que Putin busca una salida, De acuerdo. pero no como una potencia derrotada. Ya veo. Entonces, ese deseo de salvar las apariencias, por así decirlo, Sí. probablemente influirá en cualquier posible negociación. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sí, Orella también destaca la incertidumbre que rodea al sucesor de Putin, cierto. lo que añade otra capa de complejidad a la situación. Por supuesto. Nadie sabe qué pasará después de Putin. Sí, ¿Y qué significará eso para la participación de Rusia en la guerra a largo plazo? exactamente. Esto plantea la pregunta, ¿no? Y ¿Podría la eventual salida de Putin ser un punto de inflexión? interesante. Orella parece pensar que sí, al menos potencialmente. Ya veo. Y ese comentario de Zelensky sobre esperar el fallecimiento de Putin para reclamar los territorios perdidos, aunque quizás un poco sombrío, Sí. sugiere que los ucranianos podrían estar pensando en la misma línea, Claro. como si todos estuvieran esperando a ver qué pasa. Es una idea bastante escalofriante, Sí. pero dice mucho de cómo este conflicto está ligado a las ambiciones y cálculos personales de Putin. Absolutamente. Me pregunto si el comentario de Zelensky podría interpretarse como una señal de que una solución negociada es imposible mientras Putin siga en el poder. Es una interpretación posible, y no podemos ignorar las ramificaciones políticas internas Claro. que podrían surgir en Rusia, Sí. dependiendo del resultado de la guerra. Una victoria decisiva podría consolidar el legado de Putin, Ya veo. pero una derrota percibida podría conducir a la inestabilidad, a un vacío de poder. Cierto. Y luego está la cuestión del papel de Estados Unidos y Europa. Sí. Orella analiza la posibilidad de que la administración Trump medie en el conflicto, Ajá, señalando las complicaciones que surgen de la transición de poder. por supuesto. Es como una escena de un thriller político, ¿verdad? Sí. Con acuerdos secretos y agendas encontradas. Exactamente. Lo interesante aquí es que Orella identifica una tensión dentro de la propia Europa, De acuerdo. con diferentes puntos de vista sobre la guerra. Sí. Alemania, con su dependencia de la energía rusa, Claro. es comprensiblemente reacia a una escalada, mientras que países como Gran Bretaña adoptan una postura más agresiva. Sí, se puede ver cómo la guerra ha puesto de manifiesto esas líneas divisorias dentro de la UE. Totalmente. Y no se trata solo de política, ¿verdad? Ay, ¿no? Sino también de economía. Claro. Orella señala que la economía alemana está sufriendo un duro golpe. Sí, ¿Podrías ampliar un poco sobre las posibles consecuencias económicas y políticas para Europa claro, si el conflicto se prolonga? por supuesto. Si el conflicto sigue escalando, Europa se enfrenta a una tormenta perfecta de consecuencias económicas y políticas. Bien. Los precios de la energía podrían dispararse, lo que pondría a prueba unas economías ya de por sí frágiles. La afluencia de refugiados podría sobrecargar los servicios sociales Sí. y exacerbar las tensiones políticas existentes. Ya veo. Y lo que quizás sea más preocupante, Sí. el conflicto podría extenderse a los países vecinos, arrastrando a la OTAN a una confrontación directa con Rusia. Cierto. Es un escenario que nadie desea, ¿De acuerdo? pero que se vuelve más probable con cada día que pasa. Entonces tenemos esta situación increíblemente tensa. Sí. Y luego ella lanza otra bomba, ¿verdad? Ajá. La posibilidad de que Ucrania se una a la UE y a la OTAN. ¿Cierto? Reconoce tanto los beneficios potenciales
como los riesgos, Claro. pintando una imagen de una Ucrania futura atrapada entre Oriente y Occidente. Exactamente. ¿No podría esto, en la práctica, provocar a Rusia aún más? Es una preocupación válida. Y lo fascinante es que el análisis de Orella va más allá del conflicto inmediato. Habla de cómo la sociedad ucraniana Sí. y el panorama político probablemente evolucionarán en los próximos años, Ajá. independientemente del resultado de la guerra. Ya veo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? Uy, ¿En qué se convertirá Ucrania tras todo esto? interesante. Una nación maltrecha pero desafiante. ¿Un puente entre Rusia y Occidente? Ya veo. Algo completamente distinto. Es como si Ucrania se viera obligada a elegir su propio destino. Sí. Con cada elección llena de peligros. Totalmente. Casi me recuerda. Te case a la región de Alsacia-Lorena, Ajá. históricamente disputada entre Francia y Alemania. Claro. Sus cambiantes lealtades Sí. y las consiguientes transformaciones culturales políticas Ya veo. ofrecen un paralelismo histórico con lo que Ucrania podría experimentar en el futuro. Es una comparación muy perspicaz. Gracias. Resalta las consecuencias a largo plazo de este conflicto Sí. y cómo podría remodelar el mapa de Europa durante las próximas generaciones. Ahora bien, Orella también menciona que Rusia parece estar ganando terreno militarmente. Cierto. Si esta tendencia continúa, ¿estará Putin siquiera dispuesto a negociar Buena pregunta. o presionará para obtener una victoria total? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. El cálculo de Putin es difícil de descifrar, pero Orella sugiere que incluso si Rusia logra un éxito militar significativo, Sí. los costos económicos y políticos de una ocupación prolongada podrían ser insostenibles. Entonces, incluso si Putin gana en el campo de batalla, podría perder a largo plazo. Exactamente. Es fascinante. Y eso nos lleva de nuevo al papel crucial de Estados Unidos y Europa. Ajá. Tienen una influencia considerable, Sí, tanto a través de sanciones económicas como de ayuda militar a Ucrania. de acuerdo. Sus acciones o su inacción influirán en gran medida en el curso del conflicto Ujú. y en cualquier posible negociación. De hecho, usted mismo incluyó un artículo en sus fuentes Ah, sí. que detalla el impacto de las sanciones en la economía rusa. Sí. Orella argumenta que... Sí, ese artículo del economista Jeffrey Sachs. Exactamente. Él presenta una perspectiva interesante, Sí. argumentando que las sanciones a menudo perjudican más a la población civil que a las élites gobernantes. Cierto. Orella, sin embargo, parece creer que en este caso las sanciones están teniendo un impacto real en la capacidad de Rusia para financiar la guerra. Precisamente. Y esto nos recuerda que hay múltiples perspectivas Yeah. sobre la eficacia de las sanciones y sus consecuencias no deseadas. Cierto, es un juego de ajedrez geopolítico de alto riesgo. Absolutamente. Y lo que está en juego es cada vez mayor. Sí. Pero volviendo a la posibilidad de una solución negociada, Ajá. Orella sugiere que un posible compromiso podría implicar que Ucrania se convierta en una especie de estado tapón, Ya veo. similar a Austria durante la Guerra Fría, Mm, alineada económica y políticamente con Occidente, sí. pero manteniendo la neutralidad militar. Es una posibilidad, Sí, aunque llena de complejidades, por supuesto. claro. Requeriría delicadas negociaciones Sí. y un grado significativo de confianza entre todas partes involucradas. Mm. Algo que escasea en este momento. Eso es decirlo suavemente. Sí. Pero no sería un estatus de estado tapón simplemente congelar el conflicto Bueno. y dejar a millones de ucranianos en el limbo. Sí. Orella aborda esta preocupación. Sí, Orella reconoce este dilema. De acuerdo. Señala que si bien un estado tapón podría proporcionar una solución temporal, Ajá. no abordaría las causas subyacentes del conflicto, ni las profundas divisiones que han surgido entre Rusia y Ucrania. Entiendo. Y a pesar de todas estas complejidades geopolíticas, Sí, es fundamental recordar la dimensión humana de este conflicto. absolutamente. Millones de ucranianos han sido desplazados, Cierto. sus vidas destrozadas por los combates. Sus voces a menudo se pierden Sí. en las maniobras geopolíticas, Ujú. pero en última instancia su futuro es lo que está en juego. Orella, en su análisis, describe la profunda transformación que ha experimentado la sociedad ucraniana Sí. en los últimos años, Ajá. impulsada por un creciente sentido de identidad nacional De acuerdo. y un deseo de estrechar lazos con Occidente. Es casi como si el propio conflicto hubiera solidificado su sentido de nación, Precisamente. Haciéndolos aún más resistentes a la influencia rusa. Exactamente.
Y eso hace que la cuestión del futuro de Ucrania sea aún más compleja. Cierto. Podrán reconstruir su economía e infraestructura destrozadas. Sí. Podrán sanar las profundas divisiones dentro de la sociedad causadas por la guerra. Y que, crucialmente, podrán lograr una paz y seguridad duraderas, Esa es la pregunta clave. ya sea a través de negociaciones, fuerza militar o alguna combinación de ambas. Estas son preguntas que solo el pueblo ucraniano puede responder. Sí. Pero al comprender el contexto histórico, los desafíos actuales y el abanico de posibles resultados, podemos ayudar a crear un entorno más informado y de apoyo para que ellos tomen esas decisiones. Es realmente conmovedor pensar en la resiliencia del pueblo ucraniano Sí, frente a tanta adversidad. totalmente. Y hablando de resiliencia, Orella también plantea algunos puntos fascinantes sobre el papel de la memoria Sí. y las narrativas históricas en la configuración de la identidad nacional. Claro. Señala cómo Ucrania está lidiando con su complejo pasado, incluyendo su relación con Rusia, Por supuesto. su legado soviético y sus propias divisiones internas. Y esta lucha por la memoria se está desarrollando en muchos frentes, ¿no? En el campo de batalla, en los medios de comunicación y en los corazones y las mentes de los propios ucranianos. Exactamente. Es una batalla por el alma misma de la nación. Es una buena manera de decirlo. Una lucha por definir quiénes son y qué representan. Es un poderoso recordatorio de que los conflictos no se tratan solo de territorio o recursos, ¿No? sino también de identidad, pertenencia. Y las historias que contamos sobre nosotros mismos. Totalmente. Recuerdo haber leído un artículo, Ajá. creo que lo incluiste en tus fuentes, Sí. Sobre el resurgimiento del idioma ucraniano y la cultura tradicional como símbolos de resistencia. Orella menciona algo al respecto. Sí, Orella destaca cómo la guerra ha acelerado un proceso de desrusificación en Ucrania, Interesante. con un renovado énfasis en la lengua y la cultura ucranianas. Ya veo. Incluso cita ejemplos concretos como el cambio de nombre de calles y la eliminación de monumentos de la era soviética. Es fascinante cómo un conflicto puede impulsar cambios culturales tan profundos. Absolutamente. Y la forma en que Ucrania elija recordar e interpretar su pasado tendrá un profundo impacto en su trayectoria futura. Sin duda. Pero en última instancia, el futuro de Ucrania sigue siendo incierto. ¿Cierto? Es una historia que aún se está escribiendo Sí. con múltiples finales posibles. Hemos explorado una serie de perspectivas sobre el conflicto en Ucrania, desde la posibilidad de una solución negociada Claro. hasta las implicaciones a largo plazo para la sociedad ucraniana Sí, y el panorama geopolítico de Europa. exacto. Hemos profundizado en las motivaciones de los actores clave, Ajá. los desafíos de la reconstrucción de una nación devastada por la guerra y el poder perdurable de las narrativas históricas. Es que como hemos visto, Sí. esos finales podrían ir desde una paz frágil, marcada por tensiones continuas, y el riesgo de un conflicto renovado, Ya veo. hasta un escenario más optimista de reconciliación, integración Yeah. y prosperidad duradera. Es mucho para asimilar. ¿Cierto? Y me imagino que te estarás preguntando, Sí, ¿qué puedo hacer? ¿O qué significa esto para mí? claro. Es fácil sentirse abrumado por la complejidad de la situación, Absolutamente. pero recuerda, Sí, cada voz informada suma a la conversación. totalmente de acuerdo. Involucrarse con diversas perspectivas, mantenerse informado y abogar por soluciones pacíficas son formas de contribuir a un resultado más positivo. Exactamente. Y al concluir esta inmersión profunda, Sí, queremos dejarte con una última pregunta que invite a la reflexión. de acuerdo. Considerando los diversos resultados potenciales que hemos discutido, Baja. ¿qué tipo de futuro imaginas para Ucrania y su gente? Interesante pregunta. ¿Qué papel crees que debería desempeñar la comunidad internacional en la configuración de ese futuro? Sin duda, algo para reflexionar. Estas son preguntas que vale la pena considerar, Totalmente. ya que el destino de Ucrania está llegando a un juego